la batalla cósmica que comenzó en el cielo. Ahora se libra aquí, en la tierra. Desde que Satanás hizo caer a nuestra raza en pecado, la humanidad ha estado en medio de un conflicto espiritual titánico. Pero, ¿sabías que en medio de nuestro momento más oscuro, Dios no nos abandonó? Hoy exploraremos el conmovedor momento en el que, después de la caída de Adán y Eva, Dios pronunció las primeras palabras dirigidas a la humanidad. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta no solo resonó en el jardín del Edén, sino que sigue resonando a través del tiempo, buscando a cada uno de nosotros. Acompáñame mientras desentrañamos la misericordia y el inquebrantable amor de Dios, que no dejó a la humanidad sin esperanza. Descubriremos cómo en medio del pecado y la desobediencia, Dios nos ofreció un camino hacia la salvación. Prepárate para un viaje que revelará la gravedad del pecado, la importancia del sacrificio y una poderosa promesa de victoria sobre el mal. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La primera vislumbre que obtenemos de Dios después que pecara el hombre nos lo presenta andando en el huerto, llamando a Adán, ¿dónde estás tú? Es un cuadro hermoso y a la vez significativo. El hombre había pecado y desobedecido al Señor, pero Dios no lo abandonaba. Buscaba a Adán, lo llamaba, ¿dónde estás tú? Después de la caída de Adán y Eva, estas son las primeras palabras que se registran que hayan sido dirigidas por Dios al hombre. No deja de ser significativo que Dios no sea así presentado. Él está buscando y llamando a Adán, buscando a un pecador que se está ocultando de él. Es un cuadro similar al del padre en la parábola. Día tras día ve al horizonte para ver si descubre al hijo pródigo y corre a su encuentro cuando está aún lejos. Es un cuadro similar al del pastor que va por los montes dejando las 99 ovejas para buscar la que se había descarriado. Adán no entendía completamente lo que había hecho ni las consecuencias de su desobediencia. Dios le había dicho a Adán que el pecado significa muerte, que el día que comiera del árbol moriría. Pero Adán no había visto jamás la muerte y no comprendía lo que entrañaba. Para hacerle comprender la gravedad del pecado, Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales sacrificados. Adán, al ver la muerte por primera vez, debe haber quedado profundamente impresionado por la naturaleza del pecado. Allí estaba inmóvil el cordero, desangrándose. ¿Volvería a vivir? ¿No volvería a andar ni a jugar? La muerte cobró de repente un significado nuevo y más profundo para Adán. Comprendió que su pecado costaría más adelante la vida del Hijo de Dios. Desde entonces, la piel con que fue revestido le recordaba su pecado, pero también, y aún más, la salvación del pecado. El acto de Dios de hacer vestiduras para Adán y Eva, antes de expulsarlos del Edén, revela su amor y preocupación por ellos a pesar de su pecado. Aunque debían abandonar su hogar, Dios les dio una prenda de su amor como evidencia de su interés por ellos. La tristeza de Dios al despedirlos fue mayor que la de ellos, ya que los había creado, amado y destinado para un futuro glorioso, pero eligieron a otro Señor. Su desobediencia los llevó a ser expulsados del paraíso, para evitar que comieran también del árbol de la vida y se convirtieran en pecadores eternos. Dios no dejó a Adán en una condición desesperada, sino que prometió la salvación a través del sacrificio del Cordero, pero también prometió ayudarlo a odiar el pecado. A Satanás, la serpiente, Dios le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Sin hacer violencia al pasaje, se podría leer así su interpretación. Pondré en su corazón odio hacia el mal. Este odio hacia el mal es esencial para la salvación, ya que mientras haya amor al pecado en el corazón, el hombre no está a salvo y está en peligro. Cristo amó la justicia y aborreció la maldad, y los cristianos deben aprender a hacer lo mismo. Dios promete poner este odio hacia el mal en nuestros corazones. El Evangelio se resume en estas dos promesas: un Salvador y la ayuda para odiar el pecado. Con la gracia de Dios, el hombre puede vencer el pecado.
Esta verdad se nos presenta categóricamente en la historia de Caín y Abel. Caín se airó, su rostro se demudó, tenía en su corazón sentimientos homicidas y estaba dispuesto a matar a su hermano Abel. Dios le advirtió: el pecado está a la puerta, con todo, tú te enseñorearás de él. Así se amonestó misericordiosamente a Caín. Se le expresó la esperanza de que no necesitaba ser vencido por el pecado. Como una fiera, lista para lanzarse sobre su víctima, el pecado acechaba a la puerta. Según las palabras del Nuevo Testamento, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Caín no necesitaba ser vencido. Te enseñorearás de él, era la orden de Dios. Es más que una declaración, es una promesa. El hombre no necesita ser vencido. Hay esperanza y ayuda en Dios. Dios asegura que el pecado no debe ejercer dominio sobre nosotros, sino que nosotros podemos dominarlo. Dios originalmente deseaba tener una comunión directa con la humanidad, pero el pecado alteró este designio. Para restaurar esta relación, Dios ideó la construcción de un santuario para habitar entre su pueblo Israel. Amor admirable. Dios no puede soportar la separación de los suyos. Su amor idea un plan por el cual puede vivir entre ellos. Este deseo de Dios de estar cerca de su creación se refleja en Cristo, llamado Emmanuel, o Dios con nosotros. El ideal del cristiano es la comunión con Dios, la unidad con Él, sin separación. La Biblia dice: caminó Enoc con Dios. Moisés habló cara a cara con Él. Pero el pueblo de Israel no estaba listo para experimentar tal cosa. Los israelitas necesitaban que se les enseñara sobre reverencia y santidad. Necesitaban aprender que sin santidad nadie puede ver a Dios, por lo que Dios les dio los 10 mandamientos, antes de pedirles que construyeran el santuario. Estuvieron frente al monte que ardía con fuego, oyeron los truenos y vieron los relámpagos, y el pueblo se estremeció en gran manera. Aunque con solemnidad prometieron obedecer, pronto violaron la ley, adorando al becerro de oro, mostrando su incapacidad para cumplirla sin la ayuda divina. Dios los había sacado de Egipto, les había dado su ley, pero ahora ésta los condenaba, los dejaba en desesperación y desaliento. Sin Dios estaban sin esperanza, pero Él no los abandonó. Y como en el Edén, utilizó los sacrificios para enseñarles el alto costo del perdón, la vida del Cordero de Dios. Así les enseñó sobre salvación y odio hacia el pecado. Algunos de los que profesan ser cristianos no valoran los servicios del santuario ordenados por Dios al pueblo de Israel, pero estos aclaran el plan de salvación, el único que existe. Dios no salva de una manera a unos y de otra manera a otros. Dios tiene un camino, un evangelio, y por eso se llama el Evangelio Eterno. El Antiguo Testamento enseña que el pecado significa muerte, una lección necesaria aún hoy. Vez tras vez esta lección fue grabada en el corazón de los israelitas. Cada mañana y cada tarde, durante todo el año, se ofrecía un cordero a favor de la nación. Día tras día, el pueblo traía al templo sus ofrendas por el pecado, sus ofrendas de holocausto o de agradecimiento. En cada caso se mataba al animal y se asperjaba la sangre en el lugar indicado. En cada ceremonia y servicio quedaba estampada la lección: el pecado significa muerte. Algunos cristianos piensan con demasiada ligereza sobre el pecado. Piensan que el pecado es lamentable, pero inevitable. Necesitan que se grabe en su mente que el pecado significa muerte. La paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Sin embargo, muchos no alcanzan a ver ni comprender la importancia de esto. Entender mejor la relación entre el pecado y la muerte nos ayudará a apreciar mejor el Evangelio. Y esto lo veremos en los siguientes videos. Al reflexionar sobre la pregunta ¿dónde estás tú? Y la respuesta divina al pecado de Adán y Eva, somos llevados a entender la profundidad del amor y misericordia de Dios. A través de la desobediencia, la humanidad se distanció de su Creador, pero Dios no nos dejó sin esperanza. La promesa de redención a través del Cordero nos muestra que a pesar de nuestros errores, siempre hay un camino de vuelta hacia Él. La historia de Adán y Eva nos recuerda la gravedad del pecado y la increíble gracia que Dios nos ofrece. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y responder a la misma pregunta: ¿dónde estamos nosotros en nuestra relación con Dios?
La historia de Adán y Eva es una llamada constante de volvernos a Dios, aceptar su amor, su perdón y pedirle que ponga odio en nosotros hacia el pecado. Si este mensaje ha resonado contigo, déjame decirte que apenas estamos iniciando este viaje de vuelta a Dios.